Namaste a todos, gracias por venir a esta charla. El título de la conferencia, de la charla, es Universo, Mente y Conciencia. Es una charla de espiritualidad advaita, de no dualidad. Voy a intentar dar unas claves. Pese a que el título es Universo, Mente y Conciencia, no voy a hablar nada de neurociencias, de teorías físicas, de cosmologías, que a veces estas palabras se usan también. Ni tampoco desde un enfoque de nueva era. Me voy a seguir a un enfoque estrictamente de espiritualidad, centrado en fuentes tradicionales, en maestros de linaje y en textos sagrados, ¿no? Que es desde el ámbito en el que me sitúo, ¿no? También tengo que advertir que, esto es un discurso mental, evidentemente, el lenguaje, las palabras, pero para referirme a realidades inefables, en las que no se pueden definir con palabras, ¿no? Por lo tanto, ese discurso yo recomiendo tomarlo como un juego de lenguaje que pueda inspirar a cada uno lo que hay más allá de las palabras, ¿no? De hecho, sería más apropiado hacer silencio o estar meditando, pero supongo que a mí me lo he cuestionado, digo, podría hacer toda la sesión, no hablar, pero no, voy a hablar, voy a decir algunas cosas. El lenguaje también es una facultad divina presente en el hombre y si se sabe usar bien, pues también es bastante evocador, ¿no? Vale, dicho esto, esta introducción, quería enfatizar sobre todo que la espiritualidad genuina se basa en un cambio en la percepción, de la conciencia, en la percepción en la que vemos la realidad y la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y para ello es fundamental soltar todas las programaciones mentales que arrastramos, tanto personales, familiares, sociales, culturales. Tenemos toda una serie de programas, de condicionantes muy inconscientes que nos condicionan. Entonces la espiritualidad genuina es soltar eso para conectarnos directamente con una visión de la realidad totalmente espontánea, sin esfuerzo y abierta, ¿no? Una comprensión directa de lo real, ¿no? Esto, somos hombres occidentales. El drama de Occidente es que en los últimos 500 años de la modernidad ha habido una confusión muy grande en todos estos temas. Pero en Occidente ha habido referencias importantes, ¿no? En cuanto a esta comprensión, o mejor dicho, aprehensión directa de la realidad. En los griegos, la Grecia presocrática, los griegos presocráticos, hubo intuiciones de muchos de estos filósofos que intentaron pensar la unidad de la naturaleza. En el hermetismo greco-egipcio también hay otra espiritualidad, más hermética. Dentro del judaísmo, la cábala hebrea desarrolló toda la visión no dual. Me estoy refiriendo, cuando hablo de espiritualidad, hablo de no dualidad, ¿no? Entonces menciono referencias próximas a Occidente que ha habido de esa aproximación no dual de percibir la realidad, ¿no? Los místicos cristianos, grandes místicos cristianos, también nos han hablado de lo mismo. Y dentro del Islam, el sufismo. El sufismo es la espiritualidad no dual, ¿no? Dentro del Islam, la que conozco un poco, y en concreto dentro del sufismo quería empezar por aquí, se hace referencia a que la facultad espiritual por excelencia es el corazón. El corazón es el órgano facultado para esta comprensión no dual de la realidad, ¿no? De hecho se llama el ojo del corazón, ¿no? El concepto del ojo del corazón como el ojo de la certeza. En árabe hay el yaquín, es en árabe el ojo de la certeza, ¿no? Hay un hadith del profeta en el que Alá le revela, un hadith conocido, Alá le revela: el cielo y la tierra no pueden contenerme, pero el corazón de mi servidor me contiene. Es una forma de expresar que en el espacio del corazón es infinito, ¿no? Es más amplio que el cielo y la tierra y todos los mundos, ¿no?
también quería, siguiendo un poco con el sufismo, que, como decía al principio, aunque hablemos con un lenguaje intelectual, de lo que se trata no es de un conocimiento intelectual, es un conocimiento que tiene que ver con el sabor. El corazón es el que saborea estas realidades tan extensas, ¿no? Y en el sufismo hay un concepto que se llama Abdauk. Abdauk es el sabor, ¿no? El sabor cuando el ojo del corazón se abre y percibe estas certezas, ¿no? De hecho, la palabra sabiduría tiene una etimología común con sabor. Sabor, saber, el saber, la sabiduría es algo que se paladea desde el corazón, no desde la cabeza, desde la mente, ¿no? Aunque hoy en día, evidentemente, por sabiduría se puede entender otras cosas, ¿no? Pero la sabiduría en sentido sagrado sería esto, ¿no? El saborear desde este ojo de las certezas del corazón, ¿no? También paralelamente en la India tienen un concepto que es el concepto de rasa, que es un concepto muy similar, se usa mucho en la estética y tiene que ver con la contemplación estética de lo sensorial y de lo suprasensorial al mismo tiempo, ¿no? De forma unitaria, ¿no? Por lo tanto, la espiritualidad, en este sentido, tiene que ver con certezas, no con creencias. Las creencias son todos los constructos socioculturales que arrastramos. Ideologías, religiones, filosofías, teorías científicas, todo esto son constructos, son creencias. La espiritualidad no trata de esto, trata de certezas, certezas inmediatas en nuestra obtención directa de la conciencia, ¿no? Por lo tanto, todo eso lo ponemos entre paréntesis o lo tiramos a la basura en la medida que podamos. Esto en filosofía hay un concepto clásico, pero que se usó también por filósofos contemporáneos, que es el de epogé. Epogé consiste en suspender el juicio, poner entre paréntesis todo lo que sabemos, ¿no? Para ver qué percibimos. Como si de repente naciéramos ahora, la conciencia totalmente pura y cristalina, sin ningún contenido, sin ninguna programación. Pues se intenta llegar a eso con esta epogé, con esta reducción fenomenológica que se llama en sentido filosófico, ¿no? Esto lo aplicó Descartes. René Descartes, el padre del pensamiento moderno, hizo una epogé, una reducción, dijo voy a poner todo en suspense a ver qué percibo, ¿no? Y llegó a la famosa frase de pienso, luego existo, ¿no? Lo cual es el drama del pensamiento moderno porque encierra la realidad en un sujeto individual que le define sus pensamientos, ¿no? Y desde la espiritualidad no dual se ha criticado al cogito cartesiano porque es precisamente lo contrario. Es decir, en la medida que no pienso, soy. O sea, Descartes dijo, pienso, luego existo, ¿no? Y para los meditadores o los grandes maestros espirituales es al revés. Somos en la medida que no pensamos. Somos en la medida que no nos identificamos a los pensamientos, ¿no? Entonces el drama de Descartes y todo el pensamiento moderno es que se cierra todo en un sujeto individual. Entonces ese sujeto individual, el individualismo moderno, ya no está abierto a un sujeto trascendental, divino, ¿no? Vale, entonces, si practicamos esta epogé, esta reducción fenomenológica, suspendemos el juicio y dejamos todas las programaciones mentales, adherencias que arrastramos, en un acto contemplativo puro, ¿qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que percibimos, ¿no? Cuando meditamos o cuando paramos todo, ¿no? Lo que se percibe, la certeza que se percibe, básicamente es la siguiente. Es que aparecen formas, van y vienen formas en la pantalla de la conciencia. Hay una conciencia que hace como un efecto de pantalla y en esa pantalla deslizan formas, ¿no? Esa es la certeza inmediata que percibimos. Luego ya se racionaliza, se hacen constructos teóricos, científicos, filosóficos. Esta certeza inmediata primera, de un devenir de formas sobre una conciencia, podemos un poco empezar a matizarla en tres aspectos, que son los tres aspectos que he puesto de título a la conferencia: universo, mente y conciencia. Lo que sería una triunidad. Hay una triunidad
en la certeza de la percepción inmediata de la conciencia. Esta triunidad es el mundo externo, el mundo fenoménico externo, objetivo. En la conciencia se nos aparece objetos externos, un cuerpo, la naturaleza, el cosmos. En un segundo nivel aparece un mundo interno, un mundo psíquico de pensamientos, emociones, la memoria, la imaginación, los sueños, todo el mundo onírico. Ese sería el mundo interno, psíquico. Y hay un tercer nivel que sería el espacio, el recipiente, la vacuidad que contiene a estos dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. Es decir, el recipiente donde se dan todo este devenir de formas, ya sean formas externas en forma de objetos o formas internas, como son pensamientos, emociones, sueños. Vale, entonces estos tres niveles, prefiero decir triunidad, porque es una misma unidad. Esto lo desarrolla mucho el Vedanta, para quien conozca el Vedanta Advaita de la India. En concreto, el Vedanta habla de tres cielos. Habla del cielo exterior físico, la mente cielo y el cielo de la pura conciencia. Son estos tres mismos niveles que evidentemente tienen una correlación con los tres estados de conciencia samsárica, que son el estado de vigilia, en el que estamos ahora, que es el estado ordinario, el estado de sueños, cuando vamos a dormir, y el tercer estado sería el estado de sueño profundo, o el estado de sueños, pero sin sueños, ¿no? Son esos tres mismos niveles. Universo, mente, conciencia, mundo objetivo, mundo subjetivo y vacuidad. Entonces, la certeza de la conciencia es que estamos constantemente en el devenir samsárico por estos tres estados. Vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Volvemos a la vigilia, sueño con sueños, sueño profundo. Ese es el samsara de la conciencia, ¿no? La certeza inmediata. Entonces, desde este punto de vista del Vedanta, del Vedanta y de todas las tradiciones no duales, ¿no? El universo entero está contenido dentro de la conciencia. Es decir, desde el Vedanta, estos tres cielos que acabo de mencionar, cada uno está contenido dentro del otro, ¿no? Entonces, todo el universo externo que llamamos está contenido en la mente. Y la mente, a su vez, está contenida en la conciencia, ¿no? Es decir, no hay nada fuera de la conciencia. Por lo tanto, si el universo entero está contenido en la conciencia, el universo debe ser necesariamente finito, mientras que la conciencia, el recipiente que lo contiene, necesariamente debe ser infinito. ¿Vale? Esto es una percepción totalmente inversa al materialismo, que es en el que estamos. Las programaciones mentales del occidente moderno son materialistas y nos dicen que existe un mundo externo, objetivo, independiente del sujeto, ¿no? Eso no es así desde un punto de vista espiritual, y el hecho de que percibamos en apariencia un mismo mundo objetivo externo no es la prueba de que éste exista de forma independiente, sino al revés. Es la prueba precisamente de que existe una sola y misma conciencia, aunque ésta esté bifurcada en múltiples sujetos. Entonces la misma prueba se puede usar al revés, desde un materialismo absoluto a un idealismo absoluto en sentido advaita espiritual, ¿no? En ese sentido de que todo el universo está dentro de la conciencia, tiene sentido la astrología, ¿no? Abro un paréntesis sobre la astrología, que la astrología funcione. Porque no hay un mundo externo objetivo, está dentro de la conciencia, ¿no? Del mismo modo, este mismo axioma, esta misma certeza, hace imposible que la astrología pueda demostrarse objetivamente. No se podrá nunca demostrar objetivamente la astrología. ¿Por qué? Porque no hay un mundo objetivo. No hay un mundo objetivo externo independiente del sujeto, ¿no? Entonces, la astrología no se va a cientificar nunca, bajo mi punto de vista, También, siguiendo con la astrología,
quería decir que solo hay un universo conciencia, estamos desde un punto de vista advaita, no dual, por lo tanto solo hay un individuo, solo hay un indiviso. Individuo significa indiviso, solo hay un individuo. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de cartas astrales, de cartas natales de varias individualidades, ¿no? Eso es un velo de la conciencia, ¿no? Igual que no tiene sentido hablar de que hay un propósito individual, que tenemos un propósito individual, una misión especial y de que somos seres especiales. Eso es caramelos para el ego, no tiene sentido. O sea, entonces, una carta natal, no estoy negando la realidad de la individualidad, simplemente la estoy removiendo un poco, ¿no? Una carta natal no es más que una ventana que abre la conciencia para verse a sí misma. Por dicho, una individualidad, un sujeto, cada uno de nosotros, no es más que una ventana que ha abierto la conciencia para observarse a sí misma, en unas coordenadas únicas y repetibles, en un espacio-tiempo, ¿no? Que son los datos de nacimiento, la hora, el lugar. Pues desde ese ángulo, desde esa perspectiva, la conciencia se autoobserva a sí misma, ¿no? Pero es una misma conciencia autoobservándose en cada uno de nosotros, es la misma, porque la carta natal tenemos todos la misma, son los mismos 12 signos, los mismos planetas, de hecho hay un cosmos, ¿no? Entonces, parcelar un cosmos como si fuera tuyo y apropiarte de él, eso es el ego apropiador, en términos indios el ahamkara, el ego que se apropia de todo, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis sobre la astrología y siguiendo un poco con el tema de los tres estados de conciencia samsárica, que son los que aparecen a la inmediatez de la conciencia, es importante resaltar que hay un cuarto estado, que se habla desde las corrientes hindúes, tanto desde el Vedanta Advaita como desde el Shivaísmo, que se llama Turiya. Turiya, que en sánscrito es el cuarto estado. Literalmente, el cuarto estado de conciencia. Este es el estado plenamente espiritual. Este estado de Turiya es el estado que unifica a los otros tres. Estado de vigilia, estado de sueño con sueños y estado de sueño profundo, ¿no? Si conociste mudra, conocido, pues el cuarto estado, el Turiya, sería el que unifica, está presente en los tres estados, ¿no? Es el sustrato presente en los tres estados. Entonces el despertar espiritual consiste en conectarnos con este cuarto estado de la conciencia, con Turiya. Voy a leer algunos textos sagrados y de maestros también que ilustren un tanto esta realidad inefable, ¿no? Pero lo que pueda decir yo tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Entonces es mejor ceñirse a la tradición, ¿no? En Katha Upanishad 2 dice lo siguiente: la conciencia es la luz suprema, Prakasha. En ella no brilla luz física alguna, como el sol, la luna o las estrellas, o el relámpago, por no decir el fuego. La conciencia es su propia luz, y brillando ésta, todo lo demás brilla tras ella. Es gracias a su luz que todo lo demás aparece ante la vista. Siempre hay una identificación de la conciencia con la luz, pero no la luz del mundo, no la luz sensorial, sino una luz metafísica, ¿no? Shankaracharya dice en el Atma Buddha: él es Brahma, por el que todas las cosas son iluminadas, cuya luz hace brillar el sol y todos los cuerpos luminosos, pero que no es hecho manifiesto por su luz. Pero que no es hecho manifiesto por su luz. Es decir, hay un ámbito inmanifestado, que es el que permite la manifestación, que es esta conciencia suprema, este estado último, este estado de Turiya. O sea, el mundo fenoménico no lo agota, es más, lo trasciende, ¿no? Aunque lo incluya, ¿no? Hace manifestar toda la luz y todos los brillos, pero no es hecho manifiesto del todo, de forma completa, por esa luz, es más. Hay una oscuridad divina escondida detrás, ¿no? No manifestada, ¿no? Un maestro
Un Vedanta contemporáneo, muy conocido, Nisargadatta Maharaj, decía que la realización espiritual consiste en llevar al estado de vigilia el estado de sueño profundo. Básicamente sería eso, la realización espiritual. Llevar al estado de vigilia el estado de sueño profundo. Porque el estado de sueño profundo es el estado de meditación natural. El hombre lo podríamos definir como hombre meditador, frente a otras catalogaciones del Homo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin dormir. Necesitamos entrar al estado de sueño profundo, realizar la meditación natural. En el estado de sueño profundo es un estado de vacuidad en el que no hay mente, y ahí es donde realmente descansamos y entramos en gozo. Lo que pasa es que el hombre ordinario a ese estado entra de forma inconsciente. Te despiertas descansado, pero no eres consciente de eso, ¿no? Pues la realización espiritual es vivir ese mismo estado de vacuidad y de gozo que todos vivimos en el sueño profundo, pero en los tres estados. En el estado de vigilia también. ¿Qué vigilia cuál es? El estado de vigilia es en el que estamos ahora, en el que se nos aparece un cuerpo físico y un mundo objetivo externo. Ese es el estado de vigilia. También Nisargadatta insistía mucho. Nisargadatta es muy bueno deconstruyendo la mente, ¿no? Deconstruyendo las falsas identidades, ¿no? Decía mucho: tú eres independiente del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo están en ti y no tú en ellos. Es decir, la identificación con nuestro cuerpo nos genera una sensación de finitud espacial, y la identificación con nuestra mente nos genera una sensación de finitud temporal. Entonces Nisargadatta decía: eres independiente del espacio-tiempo, es decir, eres independiente de tu cuerpo y de tu mente. En realidad, tú eres infinito y eterno, en tanto conciencia. Quería mencionar también algunas cuestiones de mucha espiritualidad neo-advaita que hay hoy en día muy en boga, algunos peligros de hacer una mala comprensión de esto, ¿no? En el sentido de que nos puede desconectar, ¿no? Desde una espiritualidad neo-advaita te dicen: bueno, el mundo es ilusorio, tú no eres el cuerpo. Entonces hay un peligro neurótico que puede darse en algunas personas, que se genere un ego espiritual, un refugio evasivo en la conciencia testigo, ¿no? Hay una conciencia testigo inafectada y podemos hacernos una representación conceptual hiperabstracta de eso y refugiarnos ahí, ¿no? Lo cual no es una síntesis desde el corazón, sino un constructo mental hiperabstracto bajo la forma de una conciencia testigo que nos despersonaliza, nos fragmenta y nos desconecta de lo emocional, energético y físico. Este es un peligro que creo que puede darse. Lo hablo porque en mí también lo he experimentado, no estoy hablando de según cómo se entienda o se intelectualice mucha de esta espiritualidad neo-advaita. También porque la crítica al Vedanta que se hace sobre todo desde las doctrinas tántricas, que voy a mencionar ahora un poco, es que, claro, el concepto de la conciencia absoluta que tiene el Vedanta es que la realidad suprema, Brahman o Atman, es inmutable. Es inmutable. Por lo tanto, el mundo, que es mutable, en movimiento, no puede ser real. No puede ser real, entonces es ilusorio, es un sueño, es el sueño de Brahman, es Maya. Entonces, claro, siempre hay un peligro de quedarnos en un refugio intelectual o inmóvil, inmutable, que nos desconecta de la vida y del movimiento, ¿no? En una mala comprensión del Vedanta, Advaita, ¿no? Bueno, sería el narcisismo espiritual, es una forma neurótica de narcisismo espiritual, ¿no? Es decir, una inflación cósmica del ego. Por eso hablaré más ahora de las corrientes tántricas, porque las corrientes tántricas, tanto shivaitas como budistas, integran el mundo.
el mundo, las energías, todo lo sensorial y fenoménico está dentro de esa conciencia, ¿no? Es real, no se considera como en el Vedanta como algo que tenemos que alejarnos, ¿no? Antes quería mencionar también a otro maestro también muy conocido, el gran Ramana Maharshi, que aunque a veces le presenta como vedántico, tiene puntos muy shivaitas también. De hecho, él, su referencia es la montaña donde se retiró, la montaña de Shiva, Arunachala, ¿no? Ramana Maharshi lo remite todo siempre a la conciencia autoluminosa. Esta conciencia es una conciencia autoluminosa, lo cual es muy shivaita. Y al corazón de la realidad presente en el núcleo de todo ser, ¿no? Todo lo remite ahí, desde su exposición de la autoindagación, el Atma Vichara, que consiste en ir hilando la mente, qué concepto sostiene a qué concepto, ir al concepto raíz, que sostiene todos los conceptos, todos los constructos mentales. Y ese concepto raíz es el yo, es la identidad, es el yo mental, ¿no? Desde ahí se generan todos los karmas. Entonces, Ramana Maharshi explicaba todo esto muy bien, ¿no? Que hay que coger todas esas semillas de karmas y la última es el concepto de yo mental individual. Lo que hay que hacer es coger todas esas semillas y interiorizarlas en el Atma Vichara, en la autoindagación, hasta la raíz y llevarlas al corazón. En el corazón, en el fuego del corazón, es donde se queman definitivamente todas estas semillas kármicas, para que no vuelvan a florecer en formas de constructos mentales, ¿no? Eso sería la idea, una interiorización, volcar la mente hacia adentro, hasta el núcleo del ser, hasta el corazón, que no solo es el corazón físico, sino que es el corazón de toda la realidad, el mismo corazón de todos los seres, ¿no? El propio Ramana dice: el cuerpo no es más que una mera proyección de la mente, y la mente no es más que un pobre reflejo del corazón radiante. El corazón es la fuente, el origen, el medio y el fin de todo. El corazón, el espacio supremo, nunca es la forma, es la luz de la verdad. Retomando como he empezado, el corazón, en todas las tradiciones gnósticas, es el órgano por excelencia de la sabiduría, del conocimiento espiritual. Entonces, voy a hablar ahora del shivaísmo un poco, ¿no? Haciendo este repaso. En contraste con el Vedanta que acabo de mencionar, el shivaísmo Advaita de Cachemira, tal vez sea el mayor desafío no dual a nivel tradicional de muchas de estas enseñanzas, ¿no? Porque se basa en una aprehensión de el absoluto, de lo absoluto no dual, no de forma estática, sino de forma dinámica. O sea, percibir lo absoluto de forma dinámica es un gran desafío no dual, ¿no? Que supera incluso al Vedanta. Las vías tántricas, como he dicho, no rechazan el mundo, sino que se realizan en él. El shivaísmo de Cachemira es tántrico, ¿no? Es tántrico. Se le conoce también como trika, porque también tiende a dividir en tres niveles: un nivel primario de dualidad, mejor dicho, el mundo feo; un nivel intermedio de dual no dual, de dualidad pero armónica; y un nivel superior de no dualidad pura. Entonces se basa mucho, se llama trika por eso, porque hace estas tres divisiones que encajan perfectamente con el título de la charla: universo, mente y conciencia, ¿no? Esa triunidad y los tres estados samsáricos que he estado mencionando, ¿no? Voy a citar a Vinodagupta, es la gran referencia del shivaísmo de Kashmir. El verso 1 del Paramartasara, que es una síntesis de toda la enseñanza del shivaísmo, dice lo siguiente: al que trasciende, al que está más allá de Maya, al que no tiene principio, al uno, al que existe en todos los seres en multitud de formas, al que es el refugio de todo y está en todo lo animado e inanimado. A él solo, Shambhu, me dirijo en busca de protección.
una muestra de este aspecto no dual, ¿no?, del shivaísmo, al uno, principio de todo, pero que está presente, es inmanente a todos los seres, ¿no? El shivaísmo es tántrico y se basa en la pulsión original Shiva Shakti. Shiva Shakti es la pulsión original, fundamento de toda la realidad, ¿no? Es una misma conciencia, energía. Cuando decimos Shiva sería el aspecto conciencia y Shakti sería el aspecto energía, ¿no? Es decir, una misma conciencia, energía indisociable, no dual, ¿no? No hay Shiva sin Shakti ni Shakti sin Shiva. Y la esencia de esta conciencia, energía, Shiva Shakti, es la libertad absoluta sin restricciones. Lo que se conoce con el término Suvatantria. Suvatantria es que lo que define la esencia de esta conciencia es que es totalmente libre, no hay ninguna restricción en ella, ¿no? Es una forma de Shakti original. La Shakti es la energía, la potencia que genera todos los mundos. Desde el shivaísmo, los mundos no son más que un proceso de desbordamiento de la conciencia. La conciencia shivaica está tan rebosante y tan plena que se desborda en multitud de mundos, ¿no?, por el poder de la Shakti. La Shakti tiene 5 formas primigenias básicas: Chit, conciencia; Ananda, gozo; Isha, voluntad; Jnana, conocimiento; y Kriya, acción. Estas son las 5 energías básicas de la realidad. Estas 5 Shaktis, o sea, todo viene de ellas, ¿no?, de la conciencia, gozo, voluntad, conocimiento o acción. Todo dinamismo lo podemos resumir ahí, ¿no? Esta vibración, esta pulsión, esta vibración eterna que define a la conciencia, según el shivaísmo, se la llama también Spanda, es la doctrina del Spanda, una vibración eterna que rebosa sobre sí misma y desborda en multitud de fenómenos y mundos, ¿no? Porque Shiva siempre es pleno, es el yo pleno, Purna Ahanta, es un yo pleno que no carece nunca de nada. Por lo tanto, su acto creativo, entre comillas, es un desbordamiento sobre sí, porque siempre está pleno, nunca pierde su plenitud no dual. Al mismo tiempo, Shiva produce este desbordamiento de la manifestación de los mundos como un juego. Como es absolutamente libre, lo hace a voluntad, no hay nada que le restrinja, ¿no? Y es el juego cósmico, Lila. Lila es el término hindú del juego cósmico, esta danza de Shiva Nataraja, el Shiva que danza con la multiplicidad de Shaktis, de energías, de potencias, que podemos sintetizar en las 5, ¿no? Entonces todo es esta danza, este baile cósmico, ¿no?, este juego libre, que básicamente Shiva, desde el shivaísmo, se menciona que este juego lo lleva de forma quíntuple también, con 5 movimientos concretos, ¿no?, un ciclo, ¿no? Primero se autooculta a sí mismo, nigraha; se autodesborda a sí mismo, que es lo que he mencionado, es Risti; se autoconserva, se mantiene en los universos, Sthiti; se autoabsorbe, Samhara, se autoabsorbe todos los universos; y se autorrevela, Anugraha. O sea, él mismo se autorreconoce, se autoilumina en forma de gracia, ¿no? Esto es todo su juego, es un libre juego, el libre juego de la conciencia suprema de Shiva, ¿no? Y el universo es esto, ¿no? El shivaísmo despliega todo este juego en la doctrina de los 36 tatuas o 36 categorías del ser, desde la suprema conciencia hasta una piedra, hasta el mundo material, ¿no? Maestro contemporáneo del shivaísmo, los últimos grandes maestros shivaitas, Swami Lasmanju, decía: este universo es un reflejo de la libertad absoluta, Svatantria, de Shiva. No es creado, es un reflejo. Hay toda una doctrina del reflejo en estas enseñanzas tántricas, ¿no? En las 5 Shaktis que acabo de mencionar se refleja la libertad del Señor Shiva. Todos los elementos, tatuas, son un reflejo de estas 5 energías primordiales, de estas 5 Shaktis.
todo sale de estas 5 Shaktis. Estas 5 Shaktis, a través de los tattvas, son las que se van desplegando a distintos órdenes, una especie de forma fractal, hasta los 5 elementos burdos del mundo material, ¿no? Los 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra y el éter, ¿no? Es una transposición de estas 5 Shaktis originales en el plano material. Entonces, en Shivaísmo hemos visto que básicamente Shiva Shakti, de forma indisociable, conciencia, energía. No hay conciencia sin energía y no hay energía sin conciencia. En el Vedanta no, porque el Brahman del Vedanta es una conciencia pero sin energía, inerte, estéril. Por lo tanto, el mundo, que es donde se mueven las energías, no es Brahman, no es real. Desde el tantrismo shivaíta, no. Es importante que siempre percibamos la conciencia y la energía juntas. La conciencia mueve la energía. La conciencia sin energía es estéril, como he mencionado, ¿no? Y puede caer en un estado contemplativo, muerto, estéril, que niega el mundo y la vida, o en un intelectualismo muy abstracto, ¿no? Pero es que la energía sin conciencia va ciega, se mueve ciega, y pues es el instinto y la inconsciencia, ¿no? Y bueno, dentro de muchas corrientes de la nueva era y tal, actuales, pues es como mucha energía, pero poca conciencia, ¿no? Y desde un intelectualismo más académico, pues sería a lo mejor más conciencia contemplativa, pero sin energía, ¿no? Entonces los dos polos tienen que darse, la conciencia y la energía, de forma no dual. Dentro de estas enseñanzas tántricas, evidentemente va a ser muy importante el cuerpo. O sea, se incluye la realidad fenoménica, el mundo externo y nuestro propio cuerpo, que es la primera conexión inmediata de la conciencia hacia el mundo externo, y nuestra propia corporalidad. Pues va a ser muy importante la inclusividad e integración del cuerpo, ¿no? Pero se pretende llegar a una corporalidad total, un estado de corporalidad total. Es decir, una apertura del cuerpo individual al cuerpo universal. Una cosmificación del cuerpo. El cuerpo, el gran templo sagrado del cosmos, o sea, está incluido, la conciencia está corporalizada. Y hay muchos pasajes interesantes de textos shivaitas en este sentido, ¿no? Una identificación de nuestro cuerpo con el cuerpo del cosmos, con el universo. La vivencia, la aprehensión directa de que es de nuestro propio cuerpo. Solo hay un cuerpo, solo hay una conciencia y esa conciencia está incorporada. Por lo tanto, solo hay un cuerpo. Del mismo modo que decimos que no somos individuos aislados mentales, tampoco somos cuerpos aislados. Solo hay una conciencia y solo hay un cuerpo. Entonces esto hay que integrarlo cada uno como buenamente pueda. Pero bueno, hay textos, los Shiva Sutras, un texto fundacional del shivaísmo de Cachemira, que en su primer verso establece ya la primera certeza directa de que la consciencia es el sí mismo. El primer verso de los Shiva Sutras es todo es conciencia. La conciencia es el sí mismo. Pues constantemente se refiere a que el yogi debe meditar como si su cuerpo no acabara en la piel, sino que se extendiera a todo lo que percibe con los sentidos. O sea, nuestro cuerpo se extiende a través de los 5 sentidos. Todo lo que percibe nuestros 5 sentidos es nuestro cuerpo. Y así debe sentirse, desde la conciencia. Otro texto muy importante es el Vijnana Vairava Tantra, que tiene muchísimas referencias, muchísimas dharanas, muchísimas meditaciones en este sentido. Voy a leer algunas. En la 62 dice: debe concebirse intensamente que todo el cuerpo, o también el universo, están a fin de cuentas hechos de conciencia. Entonces, con una mente libre de representaciones, sin más, tiene lugar el despertar supremo. En otra dharana, la 64, dice: quien evoca el universo entero, o también su propio cuerpo, colmado de la dicha que le es inherente, gracias a este néctar interior, sin más, deviene uno con la dicha suprema. Y en la 90 dice: el yogi debe contemplarse a sí mismo como si fuera el firmamento,
libre de determinaciones espaciales. Entonces, exenta de cualquier soporte, la conciencia revela su verdadera naturaleza. Aquí estoy hablando todo el rato de conciencia, ¿no? Y creo importante también diferenciar lo que es la conciencia de la mente. Son dos términos diferentes que en Occidente, todo el pensamiento occidental ha confundido mucho, conciencia y mente. Entonces voy a matizar un poco, brevemente, la diferencia. O sea, la mente es individual, mientras que la conciencia es universal. La mente solo puede ser individual, la conciencia solo puede ser universal. La mente está sujeta a nombre, forma, espacio y tiempo. La conciencia no está sujeta a nombre, forma, espacio ni tiempo. La mente le definen sus contenidos finitos, está llena de contenidos finitos, de formas finitas, pensamientos, emociones, un cuerpo. En cambio, la conciencia es el continente infinito, libre e inafectado, en el que se da todo. Entonces es importante diferenciar mente de conciencia, ¿no? Pero también hay que decir que en muchas enseñanzas se usa mente también refiriéndose a conciencia, sobre todo en el budismo. Para quien conozca un poco más el budismo cuando habla de que todo es mente, el budismo usa muchas veces la palabra mente con lo que acabo de definir como conciencia, ¿no? Pero lo matiza también, porque el universo habla de una mente hija, que sería esta mente individual, y una mente madre. La mente madre sería propiamente la conciencia, ¿no? Entonces ahora voy a hablar un poco del budismo tántrico, del budismo tibetano o vajrayana. En el budismo también aparece se usa con frecuencia una división ternaria. Como estamos con esta triunidad, siguiendo el hilo conductor de la charla, el budismo se habla mucho de tres niveles o tres puertas, que son el cuerpo, el habla y la mente. La mente en el sentido de conciencia, con esta matiz que acabo de mencionar ahora, ¿no? Muchas enseñanzas las hacen a estos tres niveles. Un nivel de enseñanzas externas, un nivel de enseñanzas internas y un nivel de enseñanzas secretas. O sea, dentro de las enseñanzas budistas hacen mucho estos tres niveles también, ¿no? Que se corresponden totalmente con los tres estadios que he mencionado. Universo, mente y conciencia. Ellos hablan del cuerpo, en sus sadhanas, en sus meditaciones, y hablan de la esencia, la naturaleza de cada uno de estos niveles, ¿no? La naturaleza del cuerpo, la esencia del cuerpo es la quietud, el reposo. La esencia del habla es el silencio. Y la esencia de la mente-conciencia es la infinita espaciosidad. Entonces, muchas meditaciones se centran en esto, ¿no? En centrarse en la quietud del cuerpo, el silencio del habla y la espaciosidad de la mente-conciencia. Estoy hablando del budismo tántrico, porque el budismo es un mundo también muy heterogéneo, pero estoy dentro del tantrismo. El budismo tántrico o tibetano, evidentemente, lo tántrico tiene ese matiz de que lo que se trata es transformar las circunstancias adversas. O sea, no desligarnos del mundo, sino usar todo lo que se presenta en el mundo a la conciencia, usarlo como vehículo para la realización. No separarnos del mundo, sino cabalgar el tigre, ¿no? Ahí, ¿no? En este sentido, Padmasambhava decía: convierte cualquier sufrimiento que surja en el camino del placer puro. No importa cuál sea la emoción conflictiva que experimentes, contémplala directamente y se liberará por sí misma, desapareciendo sin dejar rastro. Aquí se percibe también toda la filosofía budista que hay detrás, ¿no? Basada en la impermanencia, ¿no? Todo es impermanente, ¿no? La impermanencia budista.
Y todo es vacuidad y todo es impermanente y no hay ninguna realidad sustancial, no hay nada sustancial, todo es vago, según el budismo. Por lo tanto, el sufrimiento, el dolor, también es impermanente, insustancial. El cuerpo de dolor es un constructo que se puede disolver, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? En la práctica, en la realización espiritual, ¿no? Pero sobre todo quería mencionar del budismo tibetano el aspecto de los mundos intermedios, o la realidad intermedia, es decir, lo que dentro del budismo se conoce como bardos, el bardo, los estados intermedios. Porque si hay una tradición que conoce mejor este ámbito, es el budismo tibetano. O sea, el budismo tibetano, los bardos significa estado intermedio, ¿no? Comúnmente el bardo se usa, pues, el estado post-mortem, la muerte es un bardo. Pero los sueños es un bardo, el estado de sueño es un bardo. Y toda la existencia encarnada en la que estamos aquí también es un bardo, ¿no? O sea, los budistas hablan de muchos bardos, no solo el de la muerte, ¿no? Lo que pasa es que el más conocido, sobre todo a través del libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, pues es el bardo de la muerte, ¿no? Entonces, los budistas tibetanos son los que mejor conocen las travesías por estos bardos, ¿no? Tanto porque son tradiciones tántricas que llegaron allí, como también por el sustrato previo que había de chamanismo en el Tíbet, del chamanismo Bon que había, ¿no? Entonces hizo una sinergia muy interesante, ¿no? Esto lo enlazo con el tema del cuarto estado. Cuando hemos hablado del cuarto estado, de Turiya, que es el estado de la realización espiritual, en las doctrinas tántricas se habla, tanto hindús, shivaitas, como budistas tibetanas, que la meditación, la contemplación, la sadhana, tiene que realizarse en las fases intermedias, en los interludios que hay entre un estado y otro. Sobre todo entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Porque se dice que el cuarto estado, el estado de Turiya, resplandece en los intervalos. Hay como unas fisuras en el cambio de estado samsárico que ahí se puede entrar a ese estado de conciencia suprema de Turiya, ¿no? Esto es lo que el budismo tibetano llama los bardos, ¿no? Entonces, todas las prácticas de realización de las vías tántricas trabajan especialmente en estos intervalos, en poner la conciencia justo en el momento entre la vigilia y el sueño, justo entre el paso de un pensamiento a otro, el paso de una respiración a otra, el amanecer, el atardecer, son puntos bisagra. Entonces, estos puntos bisagra son los puntos especiales en los que tiene que centrarse todo el trabajo espiritual, ¿no? Y son bardos. En muchos de estos bardos, como sucede en el estado de sueño, en el bardo del sueño, pero también en el post-mortem, los vientos internos, o sea, las impresiones kármicas residuales, que en el hinduismo se llama samskaras o vasanas, en el tíbet llaman más vientos, los vientos internos se desanudan en estos intervalos y generan deidades, fantasmas, pretas, asuras. Quien ha leído el libro tibetano de los muertos describe todo esto, ¿no? Esa fantasmagoría no es más que nuestros vientos internos kármicos que se desanudan y quedan libres en estos interludios. Entonces les damos una entidad, pero son generados por nosotros mismos, ¿no? Por eso el libro tibetano de los muertos insiste siempre en que no se debe olvidar que toda forma que aparezca a la pantalla de la conciencia, en el postmortem, sea beatífica o terrorífica, es una mera proyección mental. Una mera proyección mental que así debe ser considerada para trascenderse, ¿no? En el estado de sueño también. Porque es un bardo. Esto desde la alquimia hermética también, en un lenguaje de alquimia hermética podría decirse que sería el resultado de una incompleta calcinación espiritual. Una incompleta calcinación espiritual genera residuos, vapores, humos
Y son todas estas formas fantasmagóricas, residuales, son residuos, son vientos kármicos que nos han limpiado, y en la medida que nos han limpiado, pues en un bardo, sea en el sueño o sea en el post-mortem, pues toman autonomía, entre comillas, libre, ¿no? Entonces, la sadhana, en todas las prácticas tántricas, consiste en llevar la conciencia, transferir la conciencia al canal central o al corazón, ¿no? Justo en estos bardos, en estos intervalos, para que no se nos lleven los vientos, cuando los vientos están libres, ¿no? Estos vientos kármicos. También desde la alquimia interna del tantrismo, la realización espiritual no acaba en el chakra corona con el ascenso de Kundalini, como se suele decir, sino que desde el chakra corona se debe descender al corazón. Y esto también lo expresó Ramana Maharshi en sus experiencias espirituales, que la realización no acaba en el corona, sino que hay una fase que tiene que bajar al corazón. Y desde el tantrismo también. En el budismo tántrico, el trabajo con los vientos y fuegos internos ha de llevar a extraer lo que ellos llaman las gotas de esencia del cerebro, de los chakras elevados, y que desciendan en forma de lluvia gozosa que vivifique el cuerpo. Entonces hay un descenso, ¿no? En el shivaísmo se llama el descenso de la Shaktipata, el descenso de la gracia, de la Shakti. En la alquimia tántrica budista pues lo llaman así, ¿no? El trabajo con el Salung, el Tummo, todas las disciplinas de alquimia interna que trabajan con los vientos y los fuegos internos, se subliman y tienen que derretir, por decirlo así, el cerebro, sacar la esencia que está escondida en el cerebro para que vivifique y genere el cuerpo de gozo. En las vías tántricas la finalidad es generar un cuerpo de gozo. Esto, decirlo en otros términos más simples, de lo que se trata es de derretir la mente para que aflore el corazón espontáneamente. Todo el trabajo es de derretir los nudos mentales. Lo que pasa es que esto a nivel de alquimia incluso es físico, ¿no? Incluso a nivel glandular, hormonal, también se realiza, ¿no? Seguramente pues en la hipófisis, la glándula pineal, pues hay unos cambios hormonales, ¿no? La molécula divina, que tanto que se habla, el DMT, ¿no? Que es la molécula de Dios, pues seguramente todas estas alquimias internas es generar, abrir esa sustancia escondida en el cerebro, pero para que descienda en el corazón como un bálsamo y vivifique todo el cuerpo, ¿no? Y genere ese cuerpo de gozo, ¿no? Siguiendo un poco con los bardos y estas impresiones residuales, cada mañana cuando nos despertamos generamos nuestro propio mundo siguiendo el proceder divino. O sea, cada día lo creamos nosotros y cuando nos vamos a dormir por la noche lo reabsorbemos. Entonces, cuando nos vamos a dormir por la noche reabsorbemos todas las impresiones que nos han quedado en el estado de vigilia y eso se almacenan en la memoria inconsciente y luego afloran en forma de sueños, ¿no? Es decir, la memoria inconsciente es el almacén de todas las impresiones residuales que son los vientos kármicos, ¿no? Por eso es tan importante el bardo del dormir, de los sueños, ¿no? En este sentido, un maestro actual, contemporáneo, que trabaja mucho esto, Tenzin Wangyal Rinpoche, dice: observa tus experiencias en los sueños si quieres saber qué suerte correrás cuando mueras. Observa tu experiencia del dormir si quieres saber si verdaderamente estás despierto. Es decir, el bardo del post-mortem, cuando nos muramos, es un reflejo del bardo que vivimos cada noche cuando dormimos. ¿Por qué? Porque son las mismas impresiones kármicas, las mismas huellas residuales que vamos arrastrando. Entonces, si no las vamos limpiando en esta vida, cuando en el post-mortem van a aflorar todas y las vamos a ver como seres demoníacos o divinidades o de todo, ¿no? Pero es que eso ya lo realizamos cada noche en el bardo, ¿no? Por eso desde el budismo tibetano hay muchas prácticas del yoga del dormir, del yoga de los sueños. Hay una sadhana también en el dormir, ¿no? Para
llevar lo que ellos llaman la conciencia de luz clara, los sueños de luz clara. En el budismo tibetano hablan mucho de la luz clara. Esta luz clara yo la veo que sería lo mismo que el turiya, cuarto estado de conciencia, ¿no? Esta luz clara es la que se debe generar en el mundo de vigilia, en la meditación. Y lo que pasa es que si pasamos la mitad de la vida durmiendo, pues también hay practicantes que no pierden el tiempo, ¿no? Y también siguen haciendo una práctica del dormir, para llevar esa luz clara también en el estado, no desperdiciar esas horas de sueño, ¿no? Para generar esos sueños de luz clara que llevamos, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Porque de lo que se trata es de generar esa conciencia de luz clara, que es el cuarto estado, no solo en la vigilia, sino en el sueño. Y así luego en el post-mortem se mantiene esa conciencia de luz clara, que es en el Bardo Thodol, en el libro tibetano de los muertos, lo que llaman el primer rayo, que todo el mundo cuando muere tiene la oportunidad. Todo el mundo en el momento de la muerte le llega el rayo de la luz clara. Lo que pasa es que si no lo había percibido antes, en el mundo, antes de morir, en el mundo encarnado, pues le asusta, le genera pánico y le hace que vuelva para abajo y se deje llevar por las inercias kármicas hasta buscar otra matriz y volver a encarnar, ¿no? Pero todo el mundo cuando muere tiene un vislumbre del rayo de la luz clara. O sea, el momento de la muerte es un momento que se puede uno iluminar, ¿no? Pero mejor si hemos muerto antes de morir, como se dice, si hemos muerto varias veces antes de morir, estamos ensayados, entonces no nos asustará este rayo de la luz clara, ¿no? Por eso muchas prácticas tan potentes del budismo tibetano consisten incluso a veces muchas prácticas de confrontar los demonios y los miedos, ¿no? Para verlos como que son proyecciones de tu propia mente y es una preparación para la muerte, ¿no? Y generar el estado interior de luz clara, tanto en vigilia como en sueño. Desde el budismo se habla de la vacuidad, evidentemente, como he mencionado, todos sabemos, el estado de vacuidad, de la espaciosidad de la conciencia, pero no es un vacío, ese vacío está lleno de luz clara, ¿no? La conciencia es luz clara, ¿no? Entonces tenemos la pantalla de la conciencia, el espejo de la conciencia, pero en él se dan multitud de reflejos, de luces, ¿no? El espejo, la pantalla de la conciencia, hay multitud de luces. Estas luces son los shaktis, del shivaísmo tántrico son shaktis, ¿no? En el budismo tibetano se les llama luces también. Sobre todo en los niveles más avanzados del budismo tántrico, que es el Dzogchen, que ahora voy a mencionar brevemente el Dzogchen ya para acabar. El Dzogchen es la gran perfección. Son los niveles más profundos, más elevados del budismo, si bien el Dzogchen no es budista. Había un Dzogchen previo a que el budismo llegara al Tíbet, ¿no? Pero hace una sinergia, ¿no? También con el budismo, ¿no? El Dzogchen significa la gran perfección, son unas enseñanzas espirituales que están enmarcadas dentro del budismo, pero como digo, son anteriores al budismo. Y es la parte más elevada del budismo, ¿no? Pues el Dzogchen tal vez sea la enseñanza espiritual de no dualidad más elevada que hay, junto con el shivaísmo de Kashmir. Bajo mi punto de vista, el shivaísmo de Kashmir y el Dzogchen son las enseñanzas puramente no duales más elevadas. Con razón, las dos tienen orígenes míticos similares. Las dos confluyen en el monte Kailash. En el monte Kailash de Tíbet, el monte sagrado, remiten sus genealogías, sus linajes, tanto el shivaísmo de Kashmir como el Dzogchen. Del Dzogchen, poco quería decir, ¿no? Porque es la misma no dualidad, pero hace mucha hincapié en que, a diferencia ya del nivel tántrico, porque en las doctrinas tántricas hay que transformar, ¿no? Hay que todo lo que aparece a la conciencia lo tenemos que transformar en gozo, en dicha. Desde el Dzogchen no tienes que transformar nada. Ya no hay que transformar nada. Ya no hay esfuerzo. De lo que se trata es de reconocer el estado natural de la conciencia, que siempre es perfecto y gozosamente libre. Y en esto es similar al shivaísmo de Kashmir.
Es decir, tiene que darse un reconocimiento directo, sin esfuerzo, de la verdadera naturaleza no dual. En el Siddhartha Casimir este reconocimiento se le llama Pratyaviñña, y desde el Dzogchen se le llama conciencia Rigpa. La conciencia Rigpa es esa conciencia natural de no dualidad, que está siempre sin esfuerzo, de forma espontánea, ¿no? Entonces no tienes que transformar nada, ya eres perfecto, ¿no? Eso sería el Dzogchen, ¿no? La gran perfección, ¿no? Realizar la gran perfección. Entonces voy a leer una síntesis del Dzogchen, sus enseñanzas, son los 6 versos Vajra, los 6 versos diamantinos, que sintetizan muy bien toda la enseñanza Dzogchen. Voy a leer tal y como los transmite Nankai Norbu Rinpoche, y dicen así: aunque los fenómenos aparentes se manifiestan como diversidad, esta diversidad es no dual, y de toda la multiplicidad existente de cosas individuales, ninguna puede ser confinada en un concepto limitado. Cuando nos encontramos libres de la trampa constituida por los intentos de decir es así o es asá, se hace claro que todas las formas manifiestas son aspectos del infinito sin forma e indivisibles de él. Se encuentran ya autoperfeccionadas. Cuando vemos que cada cosa está ya autoperfeccionada, la enfermedad de esforzarse por un logro, rendida, se desploma por sí misma. Y permaneciendo simplemente en el estado natural tal como es, la presencia de la contemplación no dual surge espontáneamente en forma continua. Este es el estado de conciencia natural, espontánea, que todos tenemos, pero al que se nos han adherido multitud de programaciones mentales que he mencionado al principio, ¿no? Kármicas, familiares, culturales, sociales, no nos dejan ver el estado natural de la conciencia, que está presente en todo de forma autoperfecta, ¿no? Otro maestro actual de budismo tántrico y de Dzogchen define, Tulku Lobsang Rinpoche, define del siguiente modo la conciencia Rigpa. La práctica fundamental es no rechazar nada y no aceptar nada. En la práctica no rechazamos nada. En la práctica no aceptamos nada. Y aparte de Rigpa, no practicamos la renuncia a nada, ni practicamos la obtención de nada. No practicamos con expectativas y no practicamos con miedos, sino que Rigpa significa la naturaleza de la mente o conciencia natural. No cambies nada, no rechaces nada, no esperes nada, solo sé y automáticamente descubrirás esta conciencia natural. Y bueno, ya para acabar, como conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el estado último de conciencia, o primero, o el no estado? Entonces, simplemente decir que en lo absoluto el principio de no contradicción se rompe y reina la lógica paradójica, no dual, no conceptual, pero lógica. Es decir, la paradoja es la liberación vertical de la contradicción. Una contradicción es un estancamiento horizontal no resuelto. La paradoja por eso tiene tanta importancia en muchos aforismos, enseñanzas espirituales, en los koan del Zen, en el sufismo también. Entonces, una lógica paradójica, ¿no? Pero es lógica.
no conceptual y no dual. Es decir, da lo mismo decir que el absoluto es inmutable, porque es idéntico a sí mismo, que decir que es dinámico, al ser un proceso siempre abierto, ¿no? Aquí tendríamos desde el pensamiento occidental tendríamos las dos filosofías de Parménides y de Heráclito, ¿no? Parménides pensó que la unidad es estática e inmutable, y Heráclito comprendió que la unidad, el todo, es pantarrei, todo fluye, ¿no? Todo está en movimiento, ¿no? Son visiones de una misma realidad, ¿no? Entonces no se excluyen. No sé, desde la lógica paradójica, el todo, el absoluto es inmutable, pero el absoluto es dinámico al mismo tiempo, de forma no dual. Para acabar, ¿cómo han hablado de distintas tradiciones, ¿no? de este absoluto, ¿no? Ya que he empezado hablando del sufismo, el sufismo habla de la extinción total, la extinción total de la individualidad en el absoluto bajo el concepto de faná. El faná es la extinción total, a cuya extinción le sigue el estado que llaman de baka, que es la subsistencia. Es decir, solo vas a subsistir en la suprema conciencia o en el absoluto si extingues por completo tu individualidad, ¿no? En el sufismo, es el Islam, hay una servidumbre total ante el absoluto, ante Allah. Está Allah, el absoluto, y sus criaturas. En medio no hay nada. Por eso el Islam condena tanto las idolatrías, los dioses, ¿no? Es una experiencia muy directa de conexión, rendimiento y sometimiento ante el absoluto, ¿no? Que yo veía muy relacionada con que sean pueblos del desierto, ¿no? El Islam, el pueblo árabe, en general los pueblos semitas son gente del desierto, ¿no? Y la experiencia del desierto, ¿no? De la soledad, la desolación, de estar en el desierto, tú solo, con el sol radiante, o la noche del desierto, es una experiencia de soledad muy, muy, muy profunda, ¿no? Yo creo que mucha de la espiritualidad del sufismo viene de esa conexión, ¿no? de estos pueblos semitas en el desierto, ¿no? Por eso se conectan directamente con el absoluto sin intermediar con otros dioses y condenan tanto las otras divinidades. En cambio, en civilizaciones que se han desarrollado en tierras fértiles, más acuosas, se han desarrollado muchas deidades. Porque el principio de las formas, de la forma, es el agua, ¿no? Entonces, en los climas desérticos estás tú y el sol, no hay nada más. Y además no hay vegetación casi, es desierto todo, ¿no? En cambio, las civilizaciones, como decía, en climas más húmedos, el principio agua, que es el principio de la forma, pues ha generado muchas representaciones divinas, ¿no? En los valles fértiles del Indo, del Nilo, de Mesopotamia, y también en todas las regiones donde cuajó el cristianismo. También son regiones que hablan de muchos dioses, ¿no? Son regiones más húmedas. Pero en las regiones áridas lo que ha cuajado es el monoteísmo. Y es una conexión directa, ¿no? Con el absoluto, ¿no? Bueno, dentro del monoteísmo el judaísmo también desarrolla, dentro de la cábala sobre todo, una doctrina muy similar al shivaísmo, lo que hemos dicho. Habla de que hay un espacio infinito, sin forma, que se contracta en un punto de luz. Un punto de luz en el éter del corazón. Y desde ahí se irradian todos los estados del ser. Es la doctrina cabalística del Tzimtzum, de la contracción divina, ¿no? Que es en cosas muy similar al shivaísmo de Kashmir, porque hablan de que es la conciencia divina la que se ha contractado ella en multitud de formas, en multitud de experimentadores. Desde el shivaísmo, pues solo hay un sujeto experimentador, solo hay un experimentador, que es Shiva, pero multitud de shaktis, multitud de formas de experimentación, ¿no? Bueno, Ramana Maharshi, como he mencionado, la conciencia es una conciencia autoluminosa y es el corazón de la realidad que está presente en el núcleo de todo ser, ¿no? Desde el shivaísmo de Kashmir es la libertad el rasgo esencial de esta suprema conciencia, el libre juego cósmico, lila, de esta conciencia, que es eterna vibración desbordante,
en sus Shaktis, como he mencionado ya, ¿no? Desde Vedanta, Brahman es inmutable, es el absoluto, que se vela a sí mismo a través de Maya y tiene un sueño, y ese sueño es el mundo fenoménico, es el sueño de Brahman, ¿no? Entonces, cuando alguien se ilumina, realmente no se está iluminando nadie, simplemente es Brahman que despierta de su sueño en una forma individual concreta, ¿no? Pero siempre es Brahman quien despierta de su sueño, del mismo modo que es Shiva el que se ha autolimitado él, se ha contractado él y él solo se libera. O sea, no hay un sujeto individual que se ilumina o se libera. Siempre es la conciencia suprema la que ella misma, solo ella se ha enajenado y solo ella se puede autoliberar. Desde el budismo más clásico de Nagarjuna se hace más hincapié evidentemente en el vacío no sustancial. El budismo es ateo, es ateísta, niega que haya una divinidad, niega que haya un sujeto, todo es un vacío no sustancial y todo es ilusorio, todo son proyecciones de la mente también, ¿no? Pero desde el budismo tibetano tántrico que he mencionado tiene matices todo eso, ¿no? Porque se incluye el mundo, el cuerpo, las energías, ¿no? Y bueno, y por último, como hemos visto, el Dzogchen, ¿no? El Dzogchen que es muy similar al shivaísmo, que habla de un espacio continuo, infinito y abierto de la conciencia no dual, que en esencia es luz clara. Entonces, para acabar, voy a leer unas estrofas de un texto muy importante también de la tradición hindú, tal vez de los más excelsos que hay en cuanto a textos de no dualidad pura, que es la canción del Avadut, el Avaduta Gita de Dattatreya. Voy a leer tres estrofas simplemente. Entonces, ¿cuál es en el corazón de la verdad más alta el núcleo del conocimiento, la sabiduría suprema? La respuesta es: yo soy el sí mismo, el uno sin forma. Por mi misma naturaleza, yo estoy penetrando todo. Ese único Dios que brilla dentro de cada cosa, quien es sin forma, como el cielo sin nubes, es el puro, inmaculado, sí mismo de todo. Sin ninguna duda, ese es quien yo soy. Todo el espacio infinito es penetrado por el sí mismo, pero nada penetra al sí mismo. No puede ser limitado o dividido en partes. Está simultáneamente adentro y afuera. Bueno, Namaste, que todos los seres sean felices y realicen su naturaleza esencial, que es el supremo gozo. ¿Vale? Muchas gracias. Y si tenéis preguntas, cuestiones, cualquier cosa que queráis comentar, pues adelante. O si no, sin silencio, pues lo que consideréis. Pero de alguna manera las doctrinas, ¿no? Eligen al ser, ¿no? No es el ser que elige la doctrina, ¿no? Porque claro, desde un punto de vista de no dualidad, el individuo poco margen tiene, ¿no?, de elegir, ¿no? Realmente siempre es el absoluto el que se abre hacia abajo, ¿no? O al menos debe ser visto así, ¿no? Porque si no, el yo individual egoico mental se ascribe méritos o deméritos, se pone medallas, ¿no? Entonces, siempre hay que contemplar el aspecto de la gracia divina, que es la que se abre ella por sí misma en los individuos, ¿no? Es decir, hay un aspecto evidente de esfuerzo individual en el camino, de voluntad individual de intentar ir, pero la realización se abre también por la gracia, ¿no?
Bueno, hay que conjugarlo de forma no dual todo eso. El esfuerzo y el no esfuerzo. Hay que realizar la no dualidad también ahí. Porque si nos vamos a uno de los dos polos, o sea, al del voluntarismo de esfuerzo, también se está cosificando un ego. Un ego que es el ego que se cree que tiene muchos méritos porque medita mucho o porque reza mucho, y se genera un tipo de ego espiritual muy sutil, muy velado, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, ¿vale? Conciencia natural espontánea, no esfuerzo. Pues nos vamos al otro extremo también, pues te puedes dormir ahí, ¿no? Y te puedes generar un ego de que estás ya iluminado, ¿no? Entonces hay que realizar la no dualidad también entre el esfuerzo y el no esfuerzo, entre la individualidad y el absoluto. En resumen, se basa todo en esto, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Y esto que has explicado antes de ir a dormir, o sea, que nos tendríamos que ir a dormir sin ningún pensamiento o habiendo meditado o cómo. En las prácticas de yoga del dormir, sí, se dice que es muy importante el último pensamiento que tienes justo antes de dormir, porque es el que te va a condicionar todo el sueño. Y sería luego lo que pasa. Te despiertas luego, o sea, realmente el estado de sueño no es más que estirar el último pensamiento que has tenido en la transición de vigilia a sueño. Por eso es muy importante, y hay muchas prácticas, muchas sadhanas del dormir, de hacer una especie de purificación o preparar el acto de dormir como un acto sagrado, de limpiarnos de todas las impresiones residuales que hemos adquirido en el día, porque eso es lo que luego se nos queda como karma. Sería meditar justo antes de dormir. Meditar antes de dormir, por ejemplo, bueno, hay técnicas muy precisas de visualización, de meditación dentro del budismo tibetano, para limpiarte de esas cada día, porque si no, claro, cada día, años, vidas vas almacenando, y ahí es donde se van almacenando los residuos kármicos, cada vez que nos vamos a dormir. Es que, bueno, te pregunto esto porque es que también, según la física cuántica, también tenemos un doble, otro doble. Y entonces dice que te vas a dormir y el último pensamiento es lo que tú vas a co-crear al día siguiente. Sí, bueno, pues, claro, es otro lenguaje de la física cuántica, pero también muchas de estas teorías modernas también se basan mucho en enseñanzas budistas también, las han incorporado también a la física cuántica. Pero bueno, que desde el budismo se dice, ahora lo dirá la física cuántica con un lenguaje más científico, pero que esto se dice en tantras de milenios atrás, de siglos atrás, ¿no? Entonces es muy importante porque el último pensamiento que tienes te condiciona todo el estado de sueño, ¿no? Entonces si te vas a dormir con preocupaciones vas a tener sueños de peor calidad, ¿no? Entonces hay que sacralizar mucho el último instante del dormir, ¿no? De hecho hay visualizaciones, hay prácticas que sientes como que te limpias todas las impresiones, impactos que has tenido en el día, en la vigilia, tienes que soltarlos, limpiarlos, bañarte en luz, para que entres en el estado. Lo que se trataría sería entrar en el estado de sueño en luz clara ya. O sea, que el estado de sueño fuera sueños de luz clara, que no fueran perturbaciones de adherencias del mundo de la vigilia. Entonces cualquier práctica meditativa previa en la vacuidad, es decir, vaciarte de todo lo que se te ha llenado durante el día y luego esa vacuidad llenarla de luz clara, eso es la práctica meditativa budista. En cualquier momento. Pero en los momentos de los interludios, como es este de vigilia del sueño, es muy importante. O también justo el amanecer o justo el atardecer, ¿no? Sí. Pero si se está en estado de conciencia importante durante todo el día, es necesario dormir, porque hay monjes taoístas que duermen una vez por mes. Conocí una chica que visitaba un monasterio sencillo. Sí, claro. Le ha dicho, citando a Nisargadatta Mahara, que la repetición no es más que llevar el estado de sueño profundo a la vigilia. Lo que nos hace descansar es entrar en el estado de sueño profundo. Quien está realizado o niveles muy avanzados, el estado de sueño profundo, que todos entramos ahí para cargarnos las pilas, que es un estado de gozo, y de, qué bien, qué descansado. Si lo consigues realizar en meditación, cuanto más lo consigues realizar en meditación, a lo mejor no tienes necesidad luego de entrar en sueño profundo para adquirirlo, porque ya estás en ese gozo y ya las pilas ya están cargadas.
Entonces es totalmente natural que se pueda, natural. Desde la conciencia natural de un ser realizado, si está en ese cuarto estado de Turiya, o la luz clara, está en ese gozo permanente, ¿no? Nosotros, como somos seres meditadores, necesitamos cada noche entrar al sueño profundo para cargar las pilas, que eso es lo que nos alimenta. De hecho, los grandes yogis dicen que en ese estado de sueño profundo está el néctar divino. Entonces, no podemos vivir sin ese néctar divino del sueño profundo. Los grandes meditadores entran ya en esa conexión con ese néctar divino en vigilia. Nosotros no. Pero no podemos vivir sin ese néctar divino. Y según nuestra calidad de sueño, estaremos más cansados o menos en la medida que entremos en profundidad a ese estado de sueño profundo. ¿Alguna cuestión más? ¿Había por ahí? ¿Alguna? ¿Me ha parecido ver? ¿No? Esta práctica en los niños. ¿Cómo? Yo que soy madre ahora, que eso de leer cuentos, ¿no? Ser mejor música relajante y abrazos. Hombre, si no son cuentos que le generen miedos o terror o algo. No, pues para salir de la vejilla, como decís. No, está bien, hombre. De hecho, el hecho de irse a dormir, es que claro, ahora ya no estamos ni siquiera se puede decir que estamos en una cultura cristiana, pero siempre pues dentro del cristianismo irte a dormir rezabas, o tu madre te venía a contar un cuento con una enseñanza, una moraleja. Eran formas que se preservaban de sacralizar en cierto modo esa transición intermedia de entrar al sueño. Hoy en día pues desgraciadamente pues estamos mirando el móvil o nos entran muchos estímulos muy negativos o pantallas de todo tipo. Todo el mundo por la noche ve la tele, por ejemplo. Eso es terrible. Es terrible, ¿no? Porque te están llenando, o sea, las últimas imágenes que percibes antes de entrar al sueño te vienen de la tele. Pa. Entonces, el control subliminal de tu inconsciente es brutal. Sobre todo sí, ver la tele, pantallas, pero por la noche en concreto, antes de irte a dormir, o gente que tiene la tele en el cuarto. Bueno, no sé, cada cual, todo es Shiva, todo es un juego de Shiva y cada cual, y desde el tantrismo todo se puede incluir, ¿no? Te puedes realizar también viendo la tele, hay todo, ¿no? Pero, bueno, no sé, mejor cualquier cosa. Todo es Shiva, todos son imágenes, todos son proyecciones mentales, entonces, sí. Ahora, el problema no es la imagen o lo que te venga de fuera. O sea, el problema es creerte que eso está separado de tu conciencia, porque se estás dando poder. Es lo mismo del bardo todo, del libro de los muertos. Cuando te mueres en el postmortem, te van a venir demonios y dioses también. Es una película. Lo importante no es que estén ahí, o sea, que desfilen por tu conciencia, vale, contémplalos, no hay ningún problema. El problema es que la forma se te lleve. Que la forma se te lleve. El problema no son las formas en sí, las formas que desfilan en la pantalla de la conciencia. Y eso, pues, en un cine, en una película o en la tele son pantallas con el símil de la pantalla de la conciencia. El problema no es las formas, el problema es no creértelas. O sea, tú puedes ver formas, puedes ver desfilar formas, puedes ver la tele. No hay problema en efectos espirituales siempre y cuando los veas como eso, como una fantasmagoría impermanente e inconsistente. Lo que pasa es que, claro, el contenido de esas formas te hacen creer que tienen un poder sobre ti. Entonces, desde el tantrismo se puede estar en el mundo, se puede ver la tele, se puede todo lo que quieras, pero siempre y cuando lo veas como evanescente, como sombras. Entonces, no se te llevan. Pero claro, esto es arriesgado, porque es todo lo contrario, porque te van al inconsciente precisamente para generarte deseos y necesidades falsas, ¿no? Ahí está la manipulación, ¿no? Entonces, bueno, quien pueda realizar eso, pero es más aconsejable un poco retirarlo, al menos en los primeros niveles. Pero también en estado de vigilia, lo que ven nuestros ojos es una pantalla de proyección de nuestra mente. Estamos siempre en representación mental de... Sí, por eso la certeza espiritual no dual es que
Hay multitud de formas desfilando en la pantalla, en la conciencia, que son proyecciones tuyas. Bueno, no proyecciones tuyas tampoco, hasta cierto modo. Son todo proyecciones de Shiva, de la conciencia suprema. Todos somos proyecciones de él, ¿no? ¿Qué papel tienes en esa proyección? Porque si todas son proyecciones tuyas, pero a la vez tú no tienes nada que ver, no ves, ahí hay un vacío. ¿Cuál es el problema? Para mí es un problema cuando dices, no, es que no tiene que ver contigo, pero tiene que ver. Ya sé que es igual, pero a mí es muy cosa de verlo. Bueno, contigo, según lo que definas por ti, por identidad. Es que, claro, esto lleva al tema de la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está? No está. ¿Desde dónde me hablas? Es el tema. ¿Desde dónde me preguntas eso? A ver si ¿Desde no, qué identidad? creo que estoy en un lugar que estamos hablando de cosas distintas. Pero cuando dices que todo son pantallas, la de la noche, por ejemplo, lo recomendable sería no ver nada, ¿no? Pero igualmente el pensamiento también va a generar imagen. Por eso, no ves nada, pero tu mente, tu pensamiento va a generar. Igualmente. El tema está... Perdona, te contesto, es el yo ilusorio que proyecta las imágenes. Sí, pero Shiva no funciona con imágenes, es. Y nosotros somos, o sea, es uno, las palabras dividen. Todo está dentro de la conciencia de Shiva. Y multitud de Shaktis en movimiento en la conciencia de Shiva. Solo hay un sujeto, solo hay un experimentador. Todo lo demás somos experiencias de ese sujeto. Impermanentes, que no tienen consistencia, no tienen entidad. Realmente no tenemos entidad, ni nuestro cuerpo, ni nuestra mente. Son un conglomerado de impresiones kármicas que nos hacen generar que es una entidad autónoma. Pero en la realidad no hay más que vientos kármicos desfilando en la conciencia suprema. Esos vientos kármicos, cuando ese viento kármico hace un trazo así, a lo mejor es una vida. Pero mira, mi vida, desde que nazco hasta que muero, es un trazo, un simple viento en la conciencia de Shiva. Entonces, mientras estamos en ese viento kármico, nos creemos que hay una autonomía, que hay una entidad, pero es impermanente. Es impermanente, es un soplo kármico o de Shaktis, de una danza de una Shakti, bueno, una fulguración en la conciencia, ¿no? Maya. En la conciencia, en Maya Shakti. En Maya es una Shakti también, la que genera todo esto, ¿no? Y volviendo a los sueños. ¿Cómo? Volviendo a los sueños, Sí. hay veces que tú pues te acuestas con un pensamiento bonito o meditando, lo que sea, y de repente tienes un sueño y dices, pero ¿por qué soñando esto? Un sueño, pues a lo mejor que no es agradable. Hombre, claro, es que en el inconsciente... Bueno, primero que el inconsciente individual está conectado al inconsciente colectivo y estamos todos en una sopa, en un mismo mar, entonces nos entran y nos salen cosas, nos entran adherencias de... O sea, no, como no somos una entidad cerrada, que somos un viento kármico, somos un viento kármico en medio de otros vientos kármicos. Entonces cualquier soplo de algo, de una persona con la que discutes o con la que pasa algo, o algo que ves en la tele, cualquier input que te llega es un viento que te entra y puede quedar dormido latente durante mucho tiempo en la vida, o incluso pasará otra vida. Hay muchos karmas que están latentes dormidos y algunos han quedado ahí, han entrado de un modo u otro, pero de repente tienes un sueño, tienes una pesadilla, te aflora algo y dices, oye, ¿esto cómo me ha...? Bueno, pues estaría latente dormido ahí, ¿no? Porque yo a veces me lo he preguntado ahora. Lo importante es verlo como que esto son que se están autoliberando karmas. Se autolibera karma. O sea, hay que desapegarse y soltarlo. Cualquier experiencia, sea de placer o de dolor, de alegría o de miedo, hay que verla como una liberación. Se está liberando el karma. Y no querernos apegar. Es la conciencia ripa que hablaba al final. Claro, nos queremos apegar al placer y queremos rechazar el dolor. Pero eso genera karma. Querer eso, querer el placer y rechazar el dolor, es una actitud kármica basada en un sujeto que se cree un ente individual. Entonces no hay que hacer nada de eso. Hay que soltarlo todo, ¿no? Sí. ¿Y dónde queda la responsabilidad si somos simplemente experiencias de gente X? ¿Dónde queda la responsabilidad? Es decir,
Yo ahora Bueno. voy a estar ahí, cojo tu cartera y como esto son experiencias, yo me acuesto en la cama feliz como una perdiz. Como el Maya, ¿no? Como el Maya. Bueno, eso es lo que sé. Como el burro, obviamente. Bueno, es un libre juego de Shiva. Shiva también juega a estas cosas. En el mundo roba, mata, hay guerras, todo forma parte del juego, pero en la ignorancia, ¿no? En la ignorancia. En la persona que tiene una conciencia del camino espiritual, la responsabilidad es algo espontáneo. Incluso no estaría el concepto de responsabilidad, porque es algo, la conciencia natural, esta que hemos dicho, si percibes, por ejemplo, que todo es tu cuerpo, cualquier daño que puedas hacer a otro está haciendo a ti, porque la conciencia cuerpo se extiende a todo. Entonces no es que haya una obligación de una responsabilidad de cómo debo así, no hay un deber, es algo espontáneo. Ahí se basa mucho de la compasión budista. En el sentido profundo espiritual, la compasión budista es ¿pero cómo voy a hacer daño a otro si lo veo que está dentro de mí? Si es mi misma conciencia, es mi mismo cuerpo. Entonces no es algo que haya una elaboración mental de un deber hacer o de una responsabilidad, sino que es algo que es espontáneo. Entonces, en ese estado de conciencia natural, pues hay cosas que no se plantean. Como hacer daño al prójimo o tal. De forma natural. Sí. Mira, estás hablando de la no dualidad y sin embargo ahora cuando hablas de conseguir placer o evitar dolor, eso ya es una dualidad. Sí, sí. Igual de vivir esta experiencia física que tenemos, el placer más intenso y más absoluto, que en el dolor más absoluto, ¿no? Entonces, si yo estoy en esta experiencia y en cierto modo puedo elegir, mejor vivir el placer absoluto. Pero tú dices que entonces se paga karma. Pero se paga karma ¿para qué? Bueno. Es decir, para volver a repetir una siguiente vida con el polo opuesto, es decir, el dolor, entonces ya no sería, eso ya sería una dualidad. Esa es una cuestión. Y la segunda es cómo salimos de la rueda del samsara, de la reencarnación. Es decir, a mí ya no me apetece jugar esto más, ¿no? Ya tengo esa vida. Empezando por la segunda, la rueda del samsara no es más que la rueda de tu mente, de tus pensamientos. O sea, salir del samsara es salir de la mente, o que no se nos lleve. Más que de un mundo externo tal. O sea, el samsara más potente es el de nuestra propia noria mental. Y respecto a la primera, bueno, eso está al filo, porque desde las doctrinas tántricas evidentemente se enfatiza más el gozo, que no sería tanto el placer sino el gozo. Se habla de Ananda, el supremo gozo, la dicha. ¿Qué diferencia es el de placer? El tema es el apego, si genera apego o no apego. O sea, no hay problema en experimentar dolor o experimentar placer, no hay problema en experimentar nada desde el tantrismo, desde la ley tántrica. De hecho, todo se usa para la realización, cualquier experiencia. Evidentemente, preferimos las de placer que las de dolor, ¿no? Si se puede elegir. Pero puedes experimentar cualquier cosa en el libre juego de tu conciencia. El problema no es la experiencia, sino el apego. Si te generan apego, te generan karma. O sea, no es tanto en sí la experiencia. Pero el gozo sería como que el matiz, ¿cuál es? Que en el gozo hay un estado de plenitud en el que no hay carencia. En cambio, en el placer hay una carencia que buscas algo que te inmediato. El placer en el sentido ordinario es tengo una especie de ansiedad o tengo algo, un vacío que quiero llenar, ¿no? Y ahí se generan las adicciones, los apegos y todo, ¿no? Del mismo modo tengo un miedo al dolor y rechazo el dolor, rechazo el sufrimiento, rechazo abrazar mi sombra porque me duele, lo mismo, pero al revés, ¿no? Pero el gozo, Ananda, la beatitud, es un estado de plenitud. Entonces, desde ese estado de plenitud puedes vivir los placeres, pero también puedes no vivirlos, no te altera, porque estás pleno. O sea, el tema está, si lo haces si algo, puedes hacer lo que quieras, pero si lo haces, experimenta lo que quieras, pero siempre desde la plenitud.
sintiéndote totalmente pleno. Y de ahí lo haces libremente. Ahora, si buscas algo porque sientes que hay una carencia, claro, esto es un arma de doble filo, porque es muy fino, es muy difícil, ¿no? Realmente cuando buscamos un placer, un gozo de algo, es porque queremos satisfacer algo, una carencia, ¿no? Por eso es importante primero, antes de volcarnos hacia afuera, al mundo externo, despertar el gozo interno. Que de eso se tratan las prácticas tántricas. O sea, primero despierta el gozo interno, el gozo del corazón. Y desde ahí ya vas a poder vivir cualquier experiencia, de forma plena. Porque ya no la vivías desde la carencia. O sea, es vivir cualquier experiencia, pero en el flujo impermanente, sin apegarte, sin querer amarrar nada, sin rechazar nada tampoco. Como decía, no rechaces nada, pero no aceptes nada. O sea, no tengas miedo, pero tampoco tengas expectativas. Deja que todo aflore a la conciencia y pase lo que pase hacia afuera, siéntete que estás pleno siempre. Y eres totalmente libre para experimentar lo que cada momento requiera. Sin juicio pero siempre pleno. O sea, la clave está en no perder el estado de plenitud interno. Desde ese estado de plenitud interno, gozoso, no mental, intelectual, sino vivencial, gozoso, desde el ojo del corazón, desde ahí no tienes... Si quieres retirarte del mundo, retírate. Estás en ese gozo. Si quieres saborearlo tú solo, como hacen muchos, si quieres saborear ese gozo interno solo, en un monasterio, de acuerdo. Pero también lo puedes saborear en el mundo con la diversidad de experiencias que vengan, ¿no? Desde ese estado tampoco habría sufrimiento. No. Pero sí dolor, lo que pasa es que... Sí dolor. Sufrimiento no. Sufrimiento no. No te No hay. apegas, pero hay dolor físico. Dolor puede haber físico tal, pero no te apegas y se vive de menor intensidad. Pues está igual. Dolor físico claro que puede haber, pero menos intenso, porque no está la carga mental de sufrimiento, de tal, ¿no? Es diferente. Claro, pero esto llega, tú no lo puedes ir a buscar esto. Es como decir, ponte en el corazón. ¿Cómo te pones en el corazón? Es el corazón que se pone en ti y tú te das cuenta que estás en el corazón. Pero con la voluntad... Las dos cosas, tienes que abrirte, tienes que hacer espacio también, ¿no? Con el espacio sí. Sobre todo hacer espacio para que descienda la gracia. Espacio de cuantas más programaciones mentales y adherencias que arrastras, que es lo que te genera karma, sueltes, más espacio, más vacuidad habrá para que descienda, aflore de forma espontánea esta conciencia natural. Es más quitar para... Vaciamiento. Vaciamiento y soltar. Luego ya de la gracia no hay que preocuparse. Del descenso de la gracia y del despertar, y eso no hay que preocuparse. Porque no eres tú quien despierta, es la conciencia, ¿no? Lo que hay que preocuparse, mientras estás apegado, mientras te crees un individuo, una entidad individual, desde ahí lo único que puedes hacer es hacer espacio, hacer vacío. Y hacer espacio, puedes explicar un poco más. ¿Qué significa? A mí se me escapa el vacío. Hombre, hacer espacio, soltar todas las programaciones mentales que traes. Que son creencias, que no son certezas. Por eso tienes ninguna programación, más por la vida como tabula rasa. Pero No. es que no entiendo por qué. No es un estado de enajenación, ni un estado de coma, ni de amnesia. O sea, Shiva, Shakti, conciencia y energía indisociablemente. O sea, no estás en una conciencia en blanco que se ha desligado de la energía Me llega esto. de tal. Eso es un peligro neurótico. Lo que decía, eso es el peligro de neurosis espiritual, de muchos modos. O sea, tú puedes estar en ese estado manteniendo el cuerpo, manteniendo tus emociones, manteniendo tu sentir y manteniéndote en la vida. De eso se trata, realizar Una la... sanidad mental que un poco la gente tendrá. Es un estado de lucidez, de luz clara. Un estado de lucidez que cuanto más vacío, cuanto más nos vaciamos de la individualidad, más lucidez tenemos, más claridad. Entonces básicamente es eso, vacíate al máximo de tu individualidad y verás como que te vas llenando de una máxima lucidez, de una máxima luz clara. Claro, eso uno solo es difícil. Si no entras en una tradición, si no tienes un maestro de linaje, si no te aferras a textos revelados, es imposible.
O sea, las modas nuevas de hoy en día de hágase usted mismo, pues bueno. Que acaba siendo neurosis, no tienes alguien de El neurosis, porque el ego a sí mismo pues es un narcisismo espiritual. Entonces necesitas una referencia de alguien que ya esté ahí, o algo, un texto revelado o algo. Gracias. Bueno, ¿alguna cuestión? Esa creencia puede molestar. Esa creencia que hace falta línea, que hace falta tal y tal y tal. La creencia de que nos falta algo. Que hace falta un línea, que hace falta esto, que hace falta otro, alguien que nos sabe para guiarnos y tal. Todas esas creencias nos impiden de ver lo que hay. Ese estado es ver lo que hay, sin pensamientos, sin representación mental. Y esto todos lo hemos conocido estos pequeños momentos. Sí. Que ya y si no es lo que digo, es la conciencia todo el mundo, de haberlo vivido que nos cabe. Todo el mundo, incluso el ser más malvado, se va a dormir y entra en sueño profundo. No, yo no hablo de sueño. Es decir, todo el mundo, de forma inconsciente, está ya en eso. Porque todo es lo único que hay. Pero de forma inconsciente. Es esto. Lo que Entonces llevarlo a la consciencia, estirar el sueño profundo a la consciencia. Yo diría que el gozo no sería Shiva, justamente. Es Shiva que goza a través de... Es Shiva Shakti. Vale. La no dualidad de Shiva Shakti es gozosa, es tántrica. Y en concreto es Ananda Shakti. Te corresponde a lo que la Biblia dice, Dios su creación y era bueno. Era bueno, ¿sabes? Como si fuese una comida, ¿sabes? Sí, se pueden hacer muchas analogías. Pero sin embargo, el placer es humano. Y el gozo sería más bien. Bueno, es una cuestión terminológica, como he dicho antes. Hay que saberlo ver. El problema no es tanto el gozo, es el apego. El apego que te puede generar. Es decir, que te deje una impresión residual kármica que luego, o sea, un viento interno que luego te hace que vuelvas otra vez, que te estira hacia ahí y entonces te domina. Si no te genera esa impresión kármica, ese remolino que te va a generar una adicción o un apego, no hay problema. Pero eso solo se produce cuando ya vas a experimentar eso desde el gozo y no desde la carencia, desde un estado de plenitud total. La creencia que más nos vela en todo esto es la creencia de que nos falta algo, de que tenemos una carencia. Entonces constantemente vamos a buscar cosas fuera para suplir ese vacío, ¿no? Esa es la creencia que más nos vela. Pero si se consigue trascender esa creencia y nos sentimos que siempre estamos en plenitud, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y además es una plenitud gozosa que emerge del corazón, pues desde ahí no hay ningún problema, no vivir ninguna experiencia. Salir de la línea del tiempo, estar en el aquí y ahora. Sí, claro, eso es también estar en el aquí y ahora. Eso es, la mente no puede estar en el presente nunca, por definición. La mente va al pasado, a la memoria, o va al futuro, a la imaginación, a la expectativa. Entonces fijar la mente es matarla. Es cuando la mente se transforma en conciencia. Si consigues fijar la mente en el presente, la mente se abre a la conciencia plena. La mente es escurridiza, necesita, si os dais cuenta, si analizáis vuestro pensamiento, o está en el pasado o está en el futuro. Es decir, o está en memorias, en miedos, en apegos, o está en el futuro. Está en la imaginación, en expectativas, en deseos, pero está en un lado o en otro. No puede estar en el presente la mente, se volatiliza. No existe la mente. Entonces, claro, si consigues, la meditación se trata de eso, ¿no? Llevarla al presente y ver cómo la mente se abre a la espaciosidad de la conciencia, ¿no? Y ahí hay plenitud y no hay... ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues lo dejamos aquí, si os parece, ¿vale?